Hola amigos, amigas, estimados, les habla Rubén de Masai Adventure Channel y esta vez les voy a enseñar una nueva curiosidad culinaria con diversos usos para la salud y para la vida cotidiana en general. Les voy a presentar una semilla que es oriunda del África, muy consumida en las distintas sociedades que hay en el África occidental y central, que tiene el nombre común de bitter kola, que es la semilla producida por un fruto típico de esta zona del planeta. Sin embargo, ¿qué es exactamente esa semilla que parece ser que tiene una gran cantidad de propiedades para la salud e incluso se le añaden propiedades afrodisíacas, en los que algunos aseguran que esta pequeña semilla tiene el espíritu de los leones del África incorporado en su interior? Pues quédate conmigo y te enseñaré esta nueva curiosidad que vamos a degustar hoy. Empezamos por el nombre científico de la planta, que no debe ser confundida con la nuez de cola, que es otra planta oriunda del África y que también es muy consumida en este continente. La Garcinia kola es conocida como la cola amarga y comúnmente con el nombre de bitter kola en todas las zonas de África en las que se consume: Gambia, Nigeria, Camerún, Benín, entre otras. Y realmente se trata de una semilla con diversas propiedades para la salud y que en estas zonas del África se consume ya desde hace siglos. Sin embargo, es ahora cuando empieza a ser relativamente estudiada por la ciencia de la medicina. Y no todas las propiedades que se le atribuyen desde hace milenios en estas sociedades africanas en las que se consume están realmente comprobadas. Lo que sí se sabe es que, por lo visto, la planta, y concretamente la pequeña semilla que tenemos aquí en la mano, tiene contenido de cafeína, entre otras sustancias, y que es el motivo que da esas propiedades medicinales, terapéuticas que se le atribuyen, y algunas que les dan, como la de que potencia el líbido y la sexualidad, especialmente en los hombres. La realidad es que cuando fui a comprar esto, más bien me lo obsequiaron, por lo cual agradezco a la persona que me lo ha obsequiado para ver qué tal es. Me lo obsequiaron, pero todos se echan a reír cuando ven, a alguien que no es un africano pidiendo algo como esto. Así que vamos a probarlo, a realizar un pequeño test de comestibilidad, a ver qué tal es. Y les digo mi opinión. La semilla en sí viene con una cáscara marrón, típica de las nueces que puedes encontrar, de las bellotas, por ejemplo, europeas. Y eso hay que arrancárselo. La persona que me lo obsequió, sencillamente le hizo un pequeño raspado con las uñas y los dedos y me lo peló así, de esta manera. Me dijo que él normalmente lo consumía así, muchas veces sin necesidad de tener que lavarlo. Yo, digamos que lo he lavado un poco, y dentro de las recomendaciones de conservación está la que una vez que está pelado hay que comérselo cuanto antes, y que exponerlo al sol y a condiciones de humedad y viento hace que ya la semilla se seque y empiece a perder sus propiedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortarla para ver cómo es el interior. A ver qué tenemos aquí. Bueno, ya ven el aspecto. Hay muchos tutoriales de YouTube, especialmente de países como Nigeria o Camerún, que te enseñan desde cómo plantar el árbol que produce esta semilla hasta distintas maneras de consumirlo. Desde infusiones de tés con distintas hierbas y preparados, hasta comértelo prácticamente así solo. En principio, la semilla es así, se puede llegar a meter en un mortero, triturarla para poder hacer el té con ella. Pero nosotros, en principio, al ser, como dice el nombre, amarga, vamos a cortar un pequeño trozo y lo vamos a probar antes. Aplicando el test de comestibilidad,
que ya hace un tiempo hice un vídeo, bueno, que en este caso era de preparacionismo, de que les enseñaba sobre esto. Bueno, la verdad es que lo cierto es que así, solamente puesta así en la boca, no solamente tiene un amargor bastante fuerte, sino que además es que tiene un sabor que te deja... ¿cómo te lo explico? Te deja una sensación en la lengua, casi como que te la adormece, ¿eh? Esto, a pesar de todo, es potente. Ya incluso los propios africanos te lo advierten, de que esto no se puede estar consumiendo en grandes cantidades, que tiene efectos adversos. A ver. La verdad es que esto es bastante amargo, ¿eh? Y efectivamente, cuando te metes un poco más en la boca, sí que sientes como un pequeño regusto a café cuando lo consumes. Por lo tanto, sí que es muy posible que tenga una dosis alta de cafeína. Y en principio, esto es un estimulante que hace, bueno, que incluso dolores musculares o incluso sensaciones de cansancio las puedas combatir utilizando esto, pero también parece que reduce el apetito, que es uno de los efectos adversos que puede tener si la consumes en demasía, ¿eh? Bueno, vamos a comer un poco más, pero sinceramente es bastante fuerte el sabor, ¿eh? Lo que sí que tiene un efecto, que ahora mismo sí que lo voy notando. O sea, los africanos dicen que esto limpia la sangre. Bueno, que te permite limpiar el cuerpo, el consumo. Sí que noto un efecto como relativamente estimulante apenas realizo su consumo, ¿eh? Lo que sí que el sabor es bastante amargo y fuerte, ¿eh? Ya lo advierto. Y ahora bien, en cuanto a su conservación, lo que recomiendan los africanos, en general, bueno, varios tutoriales que vi y consejos que me han dado, es que esto no se puede dejar así al aire libre. Una vez que se le ha pelado y se le ha quitado la concha, o incluso antes de quitársela, hay que envolverlo en un papel film como este para su conservación. Bueno, le voy a echar un poco de sirope de agave, que es un edulcorante que en principio tiene beneficios para la salud. A ver qué tal me sabe con esto, ¿eh? Ya que leí que por lo visto se puede potenciar el efecto si se combina con algo así dulce como la miel, por ejemplo. Vamos a probarlo. Este es un experimento que estoy realizando, a ver qué tal. Hombre, sinceramente, el sabor aún así sigue siendo muy fuerte. Un sabor como a café concentrado, bastante amargo, muy fuerte, a pesar de que lo estoy endulzando, ¿eh? Sin embargo, hay que decirlo que, bueno, que es un poco más pasadero el sabor de esto. Y bueno, y en general esto viene a ser la degustación de una de las cosas tradicionales y clásicas que podemos encontrar. Eso se trata de un fruto seco que no es caro. Es un producto que, eso sí, el árbol tarda bastante tiempo en producir fruto y reportar beneficios económicos al dueño. Algunos aseguran, sobre todo vi algunos tutoriales nigerianos, que puede tardar alrededor de 7 o 8 años el árbol empezar a dar frutos y estar en plena producción en alrededor de 15 a 20 años después de haber sido plantado desde una semilla como esta. Y esto viene a ser todo esta vez sobre la degustación, en este caso de la Bitter Cola. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like y suscríbete a nuestro canal.
Hasta pronto.